Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque a cualquier hora, en cualquier momento y en cualquier lugar, pero hoy Damián Cáceres, no en cualquier lugar, mejor correr. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va, compañero? ¿A Muy dónde bien. vamos a viajar? Ya no tenés el mapa detrás a tu espalda, sino ese estudio hermoso que pudiste reformular, bien maradoniano. Y hoy vamos justamente a un lugar donde hay muchos argentinos y hubo muchos argentinos en varios momentos. Sí, pero aparte para nosotros es casi un sueño concretar esta charla y más en este momento, porque hoy no vamos a andar dando mucha vuelta con recurrir a las redes sociales para presentar a quien nos va a acompañar en este fondo largo que hacemos aquí en Mejor Correr, en el Club 94.7. Si no vamos a ir directo, yo quiero ir directo a un eslogan Sí. que tiene la carrera de la cual este señor con el que vamos a charlar es presidente, director, todo, y es Sigamos Soñando a lo Grande, 1981-2020, así dice el Maratón Valencia, y con quien vamos a compartir este fondo largo hoy es nada más y nada menos que con Paco Borao, su director, pero no es solo eso, y eso es lo que yo quiero charlar con él. Bienvenido, Paco, a Mejor Correr, ¿cómo está? Encantado, encantado de estar ahí charlando con vosotros. Y además en una lengua en la cual me es mucho más fácil expresarme. Totalmente, totalmente. Bueno, Paco, a ver, yo quise arrancar con el eslogan del Maratón Valencia y aparte de ese 1981, porque hoy el Maratón de Valencia está en un lugar para todos los que amamos el maratón, para todos los que amamos el correr, amamos el running y el atletismo, en un lugar preferencial. Pero en 1981 era un sueño. ¿Cómo fue que nació el Maratón Valencia en un año donde nació también Londres, por ejemplo, el Maratón de Londres? No solamente nació el mismo año, sino que nació el mismo día, es decir, Exactamente. el 29 de marzo de ese año. Verás, todo esto nace del sueño de un señor que se llamaba Miguel Pellicer y que era corredor. En aquellos tiempos, por ser corredor, como sabéis muy bien, no daba ni de comer. Entonces, bueno, pues soñó con, en aquel entonces ya se hablaba bastante de todo el tema de maratones. Madrid y Barcelona ya habían hecho su primer maratón en el año 78. De hecho, yo corrí el primer maratón de Madrid, fue mi primera experiencia con el maratón. Me pilló allí de viaje y bueno, pues ese señor intentó buscar algunos soportes, todo eso corría el año principios del 79, final del 78, principios del 79, y ese señor que tenía una tienda de deportes, pues Miguel Pellicer empezó a buscar, como dicen en gente, encontró gente corriendo, que básicamente fueron dos personas, que fueron Isidro Rey y Tony Lastra. Tony Lastra, que para mí después fue y sigue siendo el icono principal de Correcaminos. Entonces, bueno, pues les platicó, como se dice, de su proyecto y de sus cosas, y él regentaba también un bar, en aquel entonces el bar Danubio, y entonces en ese bar pues se empezó a hablar de correr y de organizar maratones, y bueno, pues se fueron juntando otra gente, Alfredo Ibarra, Vicente Plaza, toda gente de del correr. Durante un tiempo se fueron haciendo, construyendo lo que yo llamaría la esencia de grupo para poder soñar con ese asunto. Yo me uní a ellos más adelante, por allá por el año 80, a raíz de oír hablar a través de conocidos, como siempre se suelen hacer esas cosas, y al final pues, formamos un grupo con el cual pensamos y dijimos, vamos a organizar un maratón en Valencia. Eso corría el año 80, y hay que tener en cuenta de que en aquel entonces nos gustaba tanto correr. Habíamos ido a Madrid a correr y lo que hicimos fue montar un maratón que pensábamos para correr nosotros. De hecho, lo organizamos y el viernes y sábado, previo al domingo de la carrera, pues cada uno, yo me ocupaba de la caravana de servicios, el agua, las naranjas, todo lo que había en aquel entonces que hacer,
y se lo di a mi vecino le expliqué el sábado lo que tenía que hacer, pues igual que yo, pues hicieron todos los demás y de hecho todos los que organizamos el maratón, ese año corrimos, así salió, claro. Cualquier parecido con lo que hubo en aquel entonces, pero sin embargo sí que hubo un hecho muy positivo. Primero, las autoridades en aquel entonces nos dieron el visto bueno para salir y llegar a lo que es la Alameda, que llamamos en Valencia, que es una avenida de 1 kilómetro exacto de largo entre la rotonda de inicio y la rotonda después, donde de hecho habíamos hecho ahí alguna experiencia de vaciar de coches y hacer carreras y ese tipo de cosas. Y bueno, pues salir de ahí, pero claro, ni hablar de interrumpir el tráfico, bueno, ni de coña. Ya, bastante era que nos sacaban fuera de Valencia por la zona del mar, y volvíamos por la Marjal Los Arrozales y volvíamos a entrar en Valencia, en la cual pues sí, hubo unos 4, pero el gran éxito fue que tuvimos más de 700 corredores, 700 corredores, que ya fue para una primera edición y de hecho llegaron alrededor de 600 a meta, en la cual creo que hubo, no sé si hubo 2 mujeres o algo así, creo que hubo 2 mujeres. Nada más, todo ese tema en aquel entonces estaba así. Y bueno, pues fue un pequeño boom y de hecho la prensa nos acogió muy bien. Coincidía también de que, a ver, no había un espacio o algo que hiciese una fiesta popular, y entonces, bueno, pues aquello fue un poco el abrirse a lo que en el mundo se estaba haciendo. Claro. Más adelante ya viajaríamos a Nueva York. Yo corrí en Nueva York en el año 80 por coincidencia del amigo que había. Íbamos a correr, los que estábamos en Valencia íbamos a correr a Madrid, otros a Barcelona, hicimos un viaje a San Sebastián, pero realmente en Valencia, inclusive ese segundo año, también algunos ya pocos corrimos. Yo de hecho corrí ese segundo maratón en Valencia en el 82 porque la misma tarde que corrí me mandaba IBM a Estados Unidos y ya pues dejaba un poquito el club para un par de años que lo dejé. Y esa fue el nacimiento. Es decir, realmente Miguel Pellicer, sus 2 acólitos base y pues una docena de amigos que, bueno, pues nos ilusionamos con hacer algo en esta Valencia. Y luego la evolución ya ha sido otra cosa de la cual ya hablaremos un poco más tarde. Hubo un punto seguido, no sé si punto y aparte, porque está vinculado. ¿Qué tipo de corredor era Paco Borago? ¿Qué tipo de ¿Y por qué empezó a correr y cuándo? Muy fácil. Yo vine a España porque yo nací en Zaragoza, en España, a los 12 años, por razones típicas de la inmigración económicas. Emigramos a Francia. Sí. Yo estuve viviendo en Toulouse, viví en Toulouse, hice mis estudios en Toulouse, empecé a trabajar en Toulouse y hice mi servicio militar en Francia y de hecho en la ciudad de Francia, y entonces me fichó IBM, que tenía una fábrica en Montpellier, que es el sur de Francia, y entonces empecé a trabajar en Montpellier. Y yo llegué a ser internacional juvenil con Francia en fútbol. Después, había que elegir entre la carrera profesional y el fútbol. El fútbol en aquel entonces no era la joya de la cual hablamos en algunos momentos. Y bueno, pues entré en un club, yo diría, de una segunda división y ahí me quedé como amateur, en una palabra. Pero mi trabajo fue en IBM. En IBM pues crecí 3 o 4 años y medio. Y entonces IBM fue encargada de generar, de organizar y de montar la fábrica de IBM en España. Que en España no había fábrica. Entonces el equilibrio de venta y de compra se vendía mucho en España. España empezaba a tener mucho negocio y entonces lógicamente la balanza in-out de las empresas siempre intentan compensar. Y se creó la fábrica de Valencia, a la cual vine yo con un equipo de Montpellier, porque los productos que se iban a fabricar en Valencia eran los que yo llevaba como ingeniero en Montpellier. Al mismo tiempo, al ser español y de origen español, pues no tuve yo ningún problema de adaptarme
en cuanto a las características personales de cada uno. Yo, que estaba en Francia, venía de vacaciones a España, o sea, no había ninguna... Entonces, eso lo que ocurrió fue que ese conjunto de cosas y esa cantidad de trabajo hizo que era imposible jugar al fútbol. Claro. Entonces, empecé a tener problemas musculares, de haber hecho mucho a pasar a no hacer nada, eso siempre es un problema. Entonces, dije, bueno, empecé a correr, porque había intentado hacer bicicleta y por poco me matan en la carretera, había intentado jugar al tenis y pues cuando estaba yo no estaba el compañero, cuando estaba el compañero no estaba yo y cuando estábamos los dos llovía, no había. Entonces decidí correr y yo empecé a correr alrededor de la fábrica de IBM por las mañanas antes de empezar a trabajar. Y esa fue mi vinculación a todo lo que ha sido el correr después, total y absolutamente popular. De hecho, mi mejor marca personal son 3 horas 15. O sea, es un tiempazo. Es muy bueno. No, ningún keniano o etíope se ha puesto a temblar viéndome a mí correr. A ver, no hay... Claro, pero su carrera, Paco, después ha sido maravillosa y de récord del mundo, justamente en la conducción de este tipo de eventos. Recién decía, bueno, ya hablaremos de la evolución. ¿Cómo es que se fue dando la evolución del Maratón de Valencia, de aquel de 1981, y también su trabajo como dirigente, porque usted es presidente de la SD Correcaminos, es director de la prueba, aparte es presidente de la Asociación de Maratones Internacionales, pero me quiero enfocar en esa evolución del Maratón de Valencia y cuándo fue el definitivo despegue, ¿no? Bueno, veréis, ha habido varias etapas. Como os he dicho antes, realmente al principio hubo una serie de personas y una serie de grupo que montamos, yo diría, la parte, yo diría, de trabajo en el club y generar yo diría, actividad dentro de lo que era digamos, el mundo deportivo popular Valencia. Creo que llegamos en un momento en España, tras el momento de la transición a la democracia, donde había muchas ganas de hacer, de crear, de organizar, de vivir, en una palabra. Y en la parte popular existía poco. En ningún deporte existía los aficionados a ir a ver el fútbol, los aficionados a ir a ver deportes, los aficionados en televisión, los aficionados... Realmente aficionado de hacer había poco. Esa fue un poquito nuestra fuente El maratón fue creciendo poco a poco, hubo que buscar sponsors y ahí el fallecido Antonio de la Lastra, Toni Lastra, que fue nuestro presidente, yo diría, más carismático en aquel entonces, que era digamos, un nervio total de tocar, de mover, de escribir, muy buen escritor también en su faceta también popular, puesto que inclusive dejó su trabajo para estar en esta aventura, y fuimos, como quien dice, creciendo. ¿Qué es lo que ocurre? Que como sabéis muy bien, la vida a veces se necesita hacer todo lo que hay que hacer, pero se necesita, como que dice, la oportunidad. Entonces, mi faceta, la que me ha hecho de alguna manera entrar en muchos sitios, porque yo siempre digo, para poder saber si alguien puede hacer algo, primero tiene que entrar, lógicamente alguien tiene que abrir la puerta y segundo tiene que después trabajar y ver cómo se hace. Yo mi puerta de entrada es gracias a mi historia. Y mi puerta de entrada es yo siempre hablo español, hablo francés y hablo inglés por mis actividades laborales. Y eso ha sido la puerta de entrada en muchísimos sitios. Y eso fue también un poco la puerta de entrada en el área que me correspondía en Correcaminos, donde empecé pues intentando hablar con managers para traer, en aquel entonces traíamos 3 o 4 polacos, rusos otro año, cubanos otro año, y luego ya algunas veces unos keniatas que vinieron, ese tipo de cosas, y eso lo hacía yo porque era el único que podía hablar, corresponder con eso. Hubo un congreso de la IMS en Lisboa, allá por el año, creo que fue
en el 83, 84, y entonces acompañé a mi presidente Tony Lastra, porque él no hablaba inglés, y vino, y entonces yo le traducía y asistimos por la primera vez al congreso de la IMSS en Lisboa, que nos venía bien. Había vuelo directo y todo. El congreso siguiente, en 1996, se hace en Barcelona. Sí. Y entonces, pues dentro de ese congreso se ve que hay la oportunidad recuerdo que tuvimos una reunión, yo acompañaba a Tony Lastra, una reunión en el pasillo con los colegas de San Sebastián, de Mallorca, de Madrid, de Barcelona, de Sevilla y de Valencia, y entonces empiezan a hablar entre ellos. Pues sería la oportunidad de poner a alguien dentro de la junta directiva de AIMS, dentro del board de directores de AIMS. Y bueno, entonces el de Barcelona, yo recuerdo, le dice, joder, claro, pero es que hay que saber inglés. Y ahí está el listo de Tony Lastra. Aquí tenemos a Paco Grau, que habla inglés, y todos me conocían porque yo era el que llevaba un poco las relaciones exteriores. Y entonces yo no hablaba porque estaba acompañando a Tony, que era el... Y dice, tenemos aquí a Paco Grau, pues que habla inglés, esto, lo otro. La gente dice, pues muy bien, dice, pues lo proponemos. Y entonces ahí es donde yo salgo a la palestra y ya conocía a muchos, puesto que estábamos en la IMSS desde el 85, porque yo había propuesto que para ser grande hay que ser internacional. Y entonces se me aprobó y éramos miembros de la IMSS desde el 85, pero no habíamos... Con lo cual, mi nombre sí que sonaba en los delegados que había dentro de la IMSS. Y inclusive salí por delante de Alan Steinfeld, que era el que fue race director del Maratón de Nueva York, donde yo había corrido y los conocía. Y entonces salí elegido. ¿Qué es lo que ocurre? La primera reunión, la misma tarde, donde se acaba el congreso, el presidente, que era Mr. Chosa, el japonés, sí, reúne a los antiguos que se quedaban y a los nuevos y empieza a repartir tarea. Entonces, me viene a mí y digo, Paco, como tú hablas inglés, francés y español, tú te vas a encargar del membership, de hacer de hacer membresía. Sí. Bueno, porque con los africanos y tal es el francés, con el americano y tal es el inglés, y con América del Sur y todo es español. Perfecto. Entonces, yo me empiezo a encargar y entonces, al mismo tiempo que trabajaba, por la tarde, lo que sea, yo correspondía y empezaba a traer más miembros a la IMSS. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo me doy cuenta al cabo de 7 u 8 años, cuando a un momento determinado uno de los vicepresidentes, creo que era entonces Lechner, que era de Boston, deja la vicepresidencia por razones personales y entonces en la propia Conchosa, etcétera, miran y de pronto me doy cuenta que ¿quién vota? Porque mis colegas, uno se encargaba de los sponsors, otro se encargaba de la parte técnica, otro se encargaba de la parte promocional, otro se encargaba con las federaciones, otro hacía... Y yo digo, pero si los que votan son los miembros. ¿A quién conocen los miembros en la IMSS? Al que se encarga de la membresía. Entonces yo digo, bro, yo si queréis soy candidato. Entonces Chosa me dice, perfecto. Eligen al vicepresidente, arraso. Y entonces en 2007 en Xiamen. Y el propio Chosa, cuando se jubila en 2010, que se jubila además en Atenas, me dice, Paco, pues te toca de presidente. Es decir, no, porque igual, y entonces ya arraso. Pero todo se lleva, a ver, yo siempre digo, para poder demostrar algo, alguien te tiene que dar la oportunidad de demostrarlo. Claro. Porque ¿cuánta gente puede haber por ahí que a lo mejor serían gente muy valiosa o muy buena? Y eso yo lo aprendí también en IBM. En IBM también era un conjunto, no es una pequeña empresa, es una gran empresa. Y ahí, una vez, tú necesitas un currículum para entrar. Pero una vez que entras, tu currículum se ha terminado. A por el momento que entras, lo que vale es tu día a día. Es decir, generar amigos, generar, ¿cómo diría yo?
equipo, que llamo yo, porque hoy en día muy pocas cosas puede hacerlas uno por sí mismo. Es decir, lo más importante que tiene uno que hacer cuando entra en un trabajo determinado es formar equipo. Claro, claro. Porque no hay vuelta de hoja. Es decir, Sí. Yo, por ejemplo, ahora en el tema de Correcaminos, yo creo que Sí. desde hacía muchos años hay gente que me viene y me dice, oye, que en el kilómetro tal ha pasado no sé qué, no sé cuándo. No te preocupes. Digo, allí habrá alguien que se ocupará de hacer las cosas como las tienen que hacer. O sea, no, porque si tú entras en histeria, es decir, tu propio equipo de alguna manera está como frenado. Tú lo que tienes que dar a tu equipo es la confianza de que, a ver, él si está donde está es el mejor indicado para hacer las cosas lo mejor y más rápidamente posible. Y que se puede equivocar, evidentemente, pero si se equivoca él tiene a lo mejor 1% de probabilidades de equivocarse. Cualquier otro tendría 50% de probabilidad de equivocarse. Entonces, el que mejor está es el que de alguna manera ya ha demostrado, ya ha sido elegido y ha dado pruebas de que lo puede hacer. Y no hay nada realmente imposible en este mundo. Lo que pasa es que, mira tú qué día estamos hoy y mira vosotros para allá arriba a ver qué pasa. Paco, Dime. 1396, 95-96, que empezaste a vincularte con la Sí, Asociación 96. Internacional. 96, la Asociación Internacional. Pero, ¿cómo fue el crecimiento desde el 81 hasta ese 96, que tal vez es un mojón súper importante en la historia de la carrera? Verás, yo creo que el gran salto ha sido después, y ahora mi visión, lógicamente estoy hablando de mi visión. Nosotros hasta el año 2010, o sea, yo llegaba a la presidencia de Correcaminos en 2005, y hasta 2005 hasta 2010, en el cual conseguimos bajar de 2:10, que era aquel entonces, queramos o no queramos, el maratón, como todo, es una prueba deportiva. Y como prueba deportiva, por muy popular que sea, los medios de comunicación van a la marca, ¿vale? Es decir, es como en fútbol, tú has jugado de puta madre, pero si has perdido, has perdido. Sí, No, pues, claro. ¿vale? Tiran a los entrenadores por perder, no por jugar mal. Porque si juegas mal y ganas, es que eres un sabio de 3 pares de narices. No. Entonces, aquí ha pasado lo mismo. La organización siempre ha sido muy buena, pero siempre, en el año 90 ya conseguimos entrar en Valencia. Y había un circuito urbano, ¿vale? Pero tampoco el maratón había tenido nunca vamos a llamarlo una proyección tan grande como tal. El que a mí se me eligiese en 2010 presidente de AIMS, en Valencia fue un shock. Es decir, hablo no de mis colegas, que mis colegas seguimos siendo los mismos, pero dentro de las autoridades. Y entonces ahí coincidieron dos elementos. Coincidió primero que Valencia venía de unos años en los cuales los grandes eventos deportivos que se soñaron, como fue la Fórmula 1, como fue la Copa América, digamos, se había gastado muchísimos millones de euros en esas organizaciones y no todo había salido como se pretendía. Y la Copa de América se pensaba que podía quedarse aquí más tiempo y vino una vez y se fue, con lo cual no quedó ninguna o casi ningún legado de la Copa América. Y la Fórmula 1, ahí sí que no dejó absolutamente ningún legado, porque inclusive en los barrios periféricos a ese circuito no ganaron nada con él y no les quedó nada cuando la Fórmula se fue. Entonces, el que yo llegara, que la propia alcaldesa, cuando me recibe a los 2 días, se queda sorprendida y dice, es que eres el primer presidente de una asociación internacional en Valencia. ¿Qué es esto? Explícamelo de nuevo, volvemos a hablar. Entonces,
2 días después de que le comentamos todo lo que es el maratón y lo que pasa aquí, lo que pasa en Nueva York, lo que pasa en París, lo que pasa en Londres, que las grandes ciudades, ese tipo de discurso, yo diría, promocional, me llama el concejal de deportes, Cristóbal Grau, y 2 días después vamos a verlo y ponen en el mapa de Valencia y dice, decisión política, hacer el circuito que queráis, el circuito que queráis. Y ponen la fundación, los empleados de la Fundación Deportiva Municipal, que hasta entonces habían sido medio condescendientes a las órdenes de lo que dictemos en cuanto al circuito. De hecho, uno de los empleados que está acostumbrado a grandes eventos en Valencia dice, tiene que terminar en la Ciudad de las Ciencias. Y él es el que diseña la llegada que tenemos en el agua, ¿vale? Y entonces, cuando vamos a verlo, vemos el puente y uno de nuestros colegas, Alfredo Ibarra, dice, oye, ¿podemos hacer la salida en el puente? Pues, ¿por qué no? La salida en el puente. Y entonces, todo el equipo municipal se pone a las órdenes del maratón, en una palabra, por llamarlo de alguna manera. Y diseñamos el circuito que conocéis. Una calle para arriba, una calle para abajo. Y no solamente eso, sino al momento que el ayuntamiento decide volcarse en el maratón y apoyar el maratón, todos los elementos municipales hacen lo mismo. La parte de promoción de Valencia, digamos, genera visitas a diferentes ferias europeas para promover Valencia, la ciudad, los hoteles, el tal y su maratón. Y entonces, durante 30 años, el récord en la edición número 30 es de 3.400 corredores y ya en el 2011 hacemos 6.000. De hecho, hacemos 6.000 con toda esa promoción y todo ese tema, que de hecho el patrocinador que consigue el ayuntamiento para también esa nueva etapa del maratón es una aseguradora que se llama Divina Pastora, que coge el nombre del maratón en 2011, 12 y 13. Y cuando se hace esa primera edición, ¿vale? Desde el puente, salida en el puente, llegada abajo, se televisa, hace un resumen de noticias en deportes de la televisión nacional, el programa de la televisión nacional, televisión española, que da y comentan Valencia como Nueva York, y pilla al señor Juan Roig en su casa viendo la televisión. Sí. Y ve las imágenes, él que es el patrocinador del Valencia Basket, que es un de muchos eventos, sí. Y fútbol, ¿vale? Y como decía, y para resumir, y se enamora, claro, del maratón. Y de hecho yo tengo 2 o 3 reuniones con Elena Tejedor, que no sé quién es, que me dice que representa a alguien, que no sabemos quién es, y hablamos de todo, porque tampoco no hay nada que esconder en el tema de Correcaminos, y formamos esta alianza que se inicia para respetar a Divina Pastora mediante el patrocinio del medio maratón y en la aportación como un sponsor normal y corriente de la élite, y ahí es donde empezamos 6.000, 9.000, 12.000, 15.000, 18.000, 21.000, 25.000, 30.000 este año, que no solamente los tenemos, sino que además los tenemos en enero, un mes después de cerrar el 2019 y 11 meses antes del maratón, que se suponía que era como va a ser el 6 de diciembre. O sea, y no solamente eso, sino que en esa etapa la ciudad se ha volcado en el running. El parque que tú conocerás como cuando viniste aquí, lo que es el antiguo cauce del río, se ha convertido en un estadio de running que hay, vayas a las 6 de la mañana, a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, hay gente corriendo. Totalmente. Y esto es lo que hemos denominado desde hace unos cuantos años Valencia Ciudad de Running, que hemos puesto aquí. Esa es la historia. Entonces, es una historia de éxito,
pero que, a ver, muchos de vosotros, de periodistas y tal, me dicen, bueno, Paco, ¿tú qué haces? Yo abro velas, si es que el viento me empuja. Nosotros ahora en el club lo que tenemos que hacer es no cometer errores, Claro. porque la afición está detrás. Los mejores agentes comerciales que tenemos en Valencia son los corredores que vienen a visitarnos, que cuando vuelven a su sitio hablan maravillas. Claro, claro. ¿Por qué? Porque Valencia tiene una climatología excepcional, una orografía más plana. No conozco ninguna ciudad en este mundo. No conozco. Hay ciudades planas, más o menos. Sí, Berlín sí. Es plano, Londres no lo es. No lo es. Valencia es plano, París no lo es, Roma ni te cuento, Madrid ni te cuento. O sea, tiene esa... Bueno, la geografía es que ha sido así. Nos da eso, lo que hace que todo el que viene aquí hace su mejor tiempo personal. Y eso, vosotros, si sois corredores, sabéis que el mejor tiempo personal, pues tú flotas en el aire durante una temporada. Y con los amigos y tal. Y ese es un poquito, yo creo que el éxito de esta carrera, en la cual tenemos que dar, yo diría, las gracias a la ciudad, evidentemente, a la afición, evidentemente, y a nuestro sponsor, más que evidentemente, porque a ver, nosotros ponemos el trabajo, pero en este mundo en el que vivimos hace falta trabajo y hace falta financiación. Y para que el binomio sea completo. Esa es un poquito la historia de esta carrera. Es un poquito la historia, dice Paco Borao, y yo digo, nos pasamos de lo que era nuestro programa en cuanto a tiempo, pero yo digo, no hay manera de cortar ese discurso, Paco, porque creo que esta última respuesta que nos ha dado explica un montón de cosas que tienen que ver con el Maratón de Valencia, pero que se pueden tomar como ejemplo para otros maratones y que ustedes seguramente tomaron, pero sobre todo es ese compromiso de ciudad, organizadores, corredores, que hace que esto se convierta en lo que es y transmite una enorme pasión. Paco, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar un poco de música y queremos que en el segundo bloque, que lo vamos a cortar, es como si hubiéramos hecho, en vez de un medio maratón, hemos hecho un poquito más en la primera parte y luego encaramos la última parte, ya pasamos el muro largamente y es un placer escucharlo y va a ser un placer también escuchar el tema que nos ha pedido. A mí me lleva a mi adolescencia, yo también he amado a ese señor Joan Manuel Serrat y escuchar otra vez Mediterráneo en nuestro programa es un viaje y es como un maratón de la vida. Paco, ya seguimos charlando con Paco Borao, la cabeza del Maratón Valencia. Ahí seguimos. Y aquí seguimos en Mejor Correr por el Club 94.7 y por todas nuestras redes sociales, @mejorcorrer, charlando con Paco Borao, presidente del Club Corre Caminos, cabeza del Medio Maratón y del Maratón de Valencia, presidente de la AIMS, y un hombre que nos está dejando unas lecciones tremendas. Y escuchamos Mediterráneo, y qué ganas de ir al Mediterráneo. ¿Qué vamos a ver el próximo 6 de diciembre, Paco, allí en Valencia? Pues veráis. Las circunstancias de este año, ¿para qué os lo voy a decir? Yo solamente, mira, os voy a dar 2 cifras para que veáis lo que es este año a las maratones. Este año, de marzo a octubre, ambos incluidos, entre carreras de la IMSS y carreras de la World Athletics de etiqueta, había 347 carreras organizadas, ¿vale? De hecho, de todas las que ha habido, se han hecho 49. O sea, 300, el 90% de las carreras planificadas no se han podido hacer y eso de alguna manera, vamos a llamarlo la industria del running, pues la está dejando no ya de rodillas, sino casi totalmente por el suelo. Nosotros, y aprovechando lo que hemos estado comentando antes de esta simbiosis que hay entre las autoridades, los sponsors y el club, pensamos inicialmente que en diciembre estaríamos inclusive mejor de lo que parece que estamos en este momento desde el punto de vista pandemia, y consideramos que de la misma manera que el fútbol, el baloncesto, el ciclismo, los deportes profesionales se mantienen digamos, sin ningún tipo de popular, es decir, no hay público,
no hay popular. Nosotros dijimos, vamos a hacer una prueba profesional, exclusivamente profesional, ¿vale? A los populares les dimos la opción de hacer el maratón virtual, de poder pasar su inscripción de este año al año que viene, de recuperar su dinero, lo que fuera, pero dijimos que teníamos que intentar de alguna manera dar un soplo de aire a la industria del maratón, del medio maratón, de las carreras de ruta. Y entonces dijimos, vamos pues a organizar el 6 de diciembre, en la fecha de nuestro maratón, anulando el medio maratón, como ya anulamos en octubre, no se hizo, una prueba profesional de medio maratón y de maratón, con atletas profesionales. De hecho, viene también bien, algo que inicialmente no lo habíamos pensado, pero que es un valor añadido, de que los atletas profesionales no solamente es una cuestión de supervivencia económica, sino que además, siendo como está Tokio, las Olimpiadas de Tokio este año que viene, necesitan clasificarse. Claro. Y no hay pruebas de momento suficientes para esos corredores. Pues era una oportunidad más a esos corredores de no solamente darles la oportunidad de tener, yo diría, acceso a premios fijos, etcétera, sino también dar una oportunidad a mucho mayor número de corredores, vamos a llamarlo profesionales, ¿vale?, para conseguir su reto o sus tiempos de clasificación para Tokio. Y eso es lo que hemos hecho. Entonces, en este momento, ya a un mes, nos queda un mes, ya tenemos todo el tema cerrado, podríamos llamar cerrado, y tenemos aproximadamente unos 250 corredores, que hay un máximo de 300 que nos fija la autoridad sanitaria, la autoridad competente, de cual no podemos pasar, y todo, absolutamente todos profesionales. Inclusive, para darle un toque, vamos a llamarlo local, regional, vamos a hacer el campeonato regional de maratón. Se hace, no sé, habrán 14, 15 corredores, yo diría, regionales de la Comunidad Valenciana que correrán esa carrera de maratón y que contabilizarán para el Campeonato de Maratón 2020 de la Comunidad Valenciana, de la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana. Y desde el punto de vista también, yo diría, medio de comunicación, mediático, etcétera, ya tiene que ver. Entonces hacemos dos pruebas. Una prueba de medio maratón, que no llegarán a 50 corredores, hombres y mujeres, y una prueba de maratón, que serán aproximadamente 200 y pocos. Esa es hombres y mujeres en ambas pruebas. Paco, el vínculo con la Argentina, a mí personalmente me lleva a 2015, cuando hubo unos argentinos, que tuve la suerte, la oportunidad de ir a cubrir ese maratón, donde clasificó nuestro querido Mariano Mastromarino para los Juegos de Río. Hace poquito Dayano Campo, que está clasificada, está ahí por ranking, de hecho quiso ir a Valencia y no le dieron el ok porque no hay cupos. ¿Cómo es la relación con Sudamérica, pero puntualmente cómo es la relación con Argentina, sin dejar de lado en esta relación a una eminencia como Domingo Amaizón? A ver, yo a título personal, la relación con Domingo ha sido constante y sigue siendo constante. Es decir, nosotros nos seguimos comunicando. Sabéis, tuvimos, no recuerdo ahora el año, pero tuvimos una reunión del board de directores de la IMSS en Buenos Aires. No recuerdo el año, no sé si fue el 82, no, ahora no te sé decir, no me acuerdo. Tuvimos una reunión de directores. La vinculación con Sudamérica, la mía a título personal, es extraordinaria. Es decir, mi segunda casa, aparte de Grecia, es México. Tengo una relación muy buena con la COMUDE, el Consejo Municipal de Deportes de Guadalajara, y tengo muy buena vinculación con México, como dice, casi ya de toda la vida. Y tengo muy buena vinculación con Paraguay, tengo una vinculación con Chile, porque estuve en temas de trabajo en Chile. O sea, yo con Costa Rica, o sea, yo soy un enamorado de Sudamérica, porque
lo considero parte, dice, la casa de al lado, en una palabra, ¿vale? Con Argentina y con los corredores, y ahora con corredores es más difícil porque como no hemos tenido ninguna relación específica con ningún país, pues yo me he mirado, solamente tenemos un argentino, que es Carriqueo, Sí. que es el único que viene, digamos, por Argentina en esta carrera, viene al maratón. Es la única relación que tengo con vosotros. ¿Y cómo ve desde allá el Maratón de Buenos Aires, Paco? ¿Dónde ubica el Maratón de Buenos Aires? A ver, creo que estamos muy lejos para, de alguna manera, tener una relación más directa. Es decir, el Maratón de Buenos Aires pegó un salto, yo diría, cualitativo grande hace un par de años, cuando con ese 2.5 que entre nosotros no lo creíamos nadie, ¿vale? Pero luego se comprobó que estaba bien medido, que estaba tal, oye, pues esto es lo que hay, a ver, vuelta de hoja, esto es así. Y de alguna manera yo creo que ha pegado un buen salto, pero claro, hay también otra cosa que es la cercanía o la lejanía. Y queramos o no queramos, pues pasa lo mismo con Sudáfrica, pasa lo mismo con Australia, pasa lo mismo con países así donde la lejanía impide que a lo mejor todo lo bueno, todo lo atractivo, todo lo que puede tener algo, no salga. Pero eso hay que trabajarlo. Decir, vale, dice, bueno, esto como decía que, vale, démonos 2 minutos para hacer un planteamiento. Dice, pero a partir de ese planteamiento hay que empezar a trabajar. Claro. Dice, no vienen. Dice, no vienen, no. ¿Tú has ido a llamarlos? Claro. Porque si no has ido a llamarlos, nadie te va a escuchar. Claro. Y entonces hay que invertir tiempo y hay que invertir dinero en cuáles son los puntos en los cuales Argentina tendría tirón. Argentina tendría tirón en Madrid, seguro, una tal. Argentina tendría tirón en París. Argentina podría tener tirón en Londres. No tendría tirón en Alemania o en algún sitio, me da la impresión. Mi olfato. Tendría tirón en Estados Unidos. Tendría tirón en México, tendría tirón en Brasil. Brasileños que viajan, yo lo sé, porque yo tengo mis amigos en Paraguay, mis amigos en Paraguay en sus carreras viven del atractivo de Paraguay, digamos, vecino de Brasil. Sí, claro, entonces, claro. Hay que ir a vender. Hay que ir a vender. Ojo, el corredor popular de maratón no va solo a correr. Claro. Va a correr y va a visitar. El maratón es un turista deportivo. Y como turista deportivo quiere atractivos, ojo, digamos, que hay que saber el corredor de maratón no es el que va a ver, el aficionado que va a ver un partido de fútbol. No. Porque el aficionado que va a un partido de fútbol le da igual acostarse a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, después de haber ido por bares y por sitios y tal, a pasarlo bien, tiene todo el derecho del mundo, con amigos y tal, pero le da igual descansar. El maratoniano no, va a haber sitios y a las 9 de la noche en el hotel y se va a dormir. Que de hecho los hoteles aprecian la educación de los corredores, claro, comparado con la educación de los tifosis. Porque no es lo mismo, si es que no es lo mismo. Entonces hay que ir, hay que saber quién está ahí para darle los atractivos que te lo traigan. Y claro, tenemos otro inconveniente en los maratones, es que los hacemos una vez al año. Claro. De año en año, el sentimiento o el recuerdo decae y hay que seguir alimentando, claro, a través de colegas y de esas cosas. Esa es mi visión. Paco, la vida se construye de sueños y hay que trabajar por esos sueños, ¿no? Por lo menos es el aprendizaje mío a los 44 años. ¿Te queda algún sueño por cumplir, por trabajar a vos? A ver, me quedan... Mira, solamente vamos a hablar de una parte pequeña de mi vida, que es el deporte, porque tengo una vida
todo, a ver si me entiendes. Me quedan un porrón de sueños. A ver, sobre todo, estando además viviendo el atletismo son récords. Claro. Récords de participación, récords del control, récords del medio maratón, récords de esto, récords del otro, récords. Vives, y yo siempre a mi gente le digo, hemos batido algún récord del mundo aquí, gracias a los corredores y gracias al entorno. Entonces, batimos el récord y digo, tenemos un minuto para disfrutarlo. A partir del segundo minuto hay que trabajar para el siguiente. Totalmente. Porque además, trabajar en pos de eso es ilusión. Yo siempre digo, el correr da primero libertad. Tú corres donde quieras, cuando quieras, solo o acompañado, al ritmo que te dé la gana, y llegas a casa, te miras al espejo y piensas que eres un héroe como no hay otro igual. Hasta el día siguiente, que tienes que volver. ¿Vale? Ese es un tema. El segundo tema, en el punto colectivo, como no tenemos temas de dinero, porque esto no da, entonces no hay problema, hay muchas menos envidias que en otros sitios. Aquí, a ver, yo siempre digo, yo cuando hago las asambleas, siempre digo, este año, de nuevo me doblo el sueldo. Al principio la gente decía, hostia, pues te doblas el sueldo, Paco. Yo me doblo el sueldo, así. ¿Alguien tiene algo que alegar? Hombre, joder, doblarte el sueldo, tal y cual. ¿Cuánto ganas ahora? 0. Digo, y si doblo, pues 0. Ya no hay problema. Para eso estoy jubilado y para eso estoy en el tema que me ocupa. A ver, yo como le digo, y presumo de ello, yo tengo 74 años, cumplo 75 en enero. Bueno, pues ayer me fui a correr y estaba lloviendo. Dice, ¿lloviendo te vas a correr? Claro, no voy a correr. Y dije, yo, claro, no voy a correr. Voy a correr, ya está. Y me hice el maratón de Atenas hace unos pocos años, a los 68. Qué bueno. Porque soñaba con que Atenas es el primero, en esto, la historia. Y cuando terminé, hasta el próximo, ¿qué va a decir? Esto es así. Porque, ojo, es lo único que cuando des el paso definitivo te va a quedar, ¿eh? Claro. Sí. Tiene tropecientos millones en el banco, digo. Ahí se quedarán. Creo que... y lo que deja Paco como mensaje. Hablaba de récords recién, y usted estuvo en el Turia el otro día cuando Cheptegei batió el récord. Correcto. ¿Está de acuerdo? Nosotros venimos diciendo que hay como una especie de show muy bienvenido, me parece, con la búsqueda de récords, con las luces, con las liebres como luces, también con el tema de la evolución de las zapatillas. ¿Está de acuerdo con esto como para volver el atletismo, el running todavía más atractivo? Yo digo sí. A ver, y me explico. No hay muros que puedan parar el progreso. Por ejemplo, en este tema, hay normas que sí que hay que seguir. Por ejemplo, uno no puede tener liebres, como se hicieron en Viena que salen de vez en cuando fresquitas para tirar. No. Tú pones liebres, sale la carrera y la carrera es completa. Y a partir de ahí, todas las liebres que quieras, que pones las luces, pon lo que quieras. Porque hay veces que sopla el viento a favor y el viento. No tengo ningún problema. Porque si fuésemos muy estrictos, entonces teníamos que volver a la edad de piedra. Es decir, los starting blocks en tenis no funcionan. La percha cuando hicieron la percha que se dobla y tal, no, hay que ser la percha de palo. El colchón detrás del salto de altura, claro. El que se rompa la crisma y saltará una vez en su vida y después quedará paralítico y no tendrá nada que hacer. No, a ver, entonces, hay cosas que no se pueden hacer, inclusive las propias zapatillas. Ahora que si las zapatillas, o sea, si toda la vida ha habido progreso de zapatillas, antes corría con alpargatas y ahora se corre con zapatillas, es muy, muy complicado. Entonces, eso yo entiendo, hay progresos que no se pueden parar. Las pistas son de tartán, antes eran de tierra. O sea, sí. Hay cosas que... Y entonces, el filo es muy complicado. Es muy complicado. Yo ahí... Tengo está muy bien, pero se lo vio tan feliz ahí con el récord de Cheptegei. Paco, y le pido disculpas a Damián, que seguramente tiene muchas preguntas.
charlaríamos horas y horas y horas con Lo sé. más de 42 kilómetros, se nos va terminando este mejor correr. Lo comprometemos para una segunda charla en algún momento, seguramente cuando ya pase el Maratón de Valencia y más adelante. Solo le pregunto esto, y muy cortito, ¿Bekele es un sueño? Porque vi que ahí hay un cupo todavía libre. No. Bekele está lesionado. Y aquí si traemos a corredores son para que corra en perfecta forma. Perfecto. Nada más. Perfecto. Si para que venga un Bekele, un Kipchoge o alguno así y que se retiren en el 17, perdón, no. Eso sería el titular del periódico, ya sabéis cuál sería. Es decir, chasco. No. Hay que cuidar la imagen. Paco, ¿Tuvieron, cortito así, ¿tuvieron algún chasco en la historia de la carrera? ¿Algún chasco así? No, la verdad no. Muy profesional. No, hemos tenido, la gente ha venido muy respetuosa, han hecho todo lo que han podido. No hemos tenido ningún figura de estos que en cuanto lo sueltas se rompe la porcelana. No. Claro, perfecto. No. Paco, muchísimas gracias. Esperemos, así espero como que fue sigáis, Damián una vez, volver por allí y tenerlo por aquí, por Buenos Aires. Ojalá. Sí, espero que sigáis el maratón el 6 de diciembre. Va a ser una gran carrera. Ojalá, ya os mandaré el link. Sí, obvio. Señores, nos dimos un gran gusto con Damián Cáceres una vez más, que es compartir este fondo largo con el gran Paco Borao y nos ha dejado un montón de enseñanzas. Como siempre, seguiremos con Mejor Correr. Chau. Igualmente, un abrazo.